Buenas tardes. Vamos a hacer la exposición del entregable número 2, la alfabetización digital en la formación profesional, interrelaciones entre tecnología, comunicación y el desarrollo de la identidad de aprendizaje en entornos mixtos. Participantes está Pedro José Báez Díaz, Ángela Paola Alcázar Patiño y Yodis Asprilla Rentería. La brecha más allá del acceso, el status quo instrumental, concepto, visión técnica tradicional enfocada históricamente en operar software, gestionar plataformas LMS y buscar información. Contexto latinoamericano, incremento sostenido en acceso a dispositivos e Internet de Pablos Ponset 2021. El desafío integral. Concepto. La transformación digital requiere interactuar críticamente en entornos digitales, empleando competencias sociocomunicativas, no solo infraestructura. UNESCO 2023. Tensión crítica. La mera exposición a la tecnología sin una dimensión sociocomunicativa genera desmotivación, aislamiento y deserción temprana. García Aretio 2021. Identidad de aprendizaje digital, factor crítico de éxito. La identidad no es saber usar una plataforma, es cómo el sujeto se percibe, interactúa y construye conocimiento en el ciberespacio. Área Moreira 2021. El observador silencioso lurker. Rol sujeto pasivo. Comportamiento, consume información sin interactuar ni dejar rastro. Riesgo en entornos mixtos, bajo involucramiento cognitivo y alto riesgo de abandono. Identidad anclada únicamente a la presencialidad. El autor académico, rol constructor activo, comportamiento, negocio y construye su presencia asintóticamente mediante lectura, escritura, interacción y producción. Ventaja, gestiona una huella digital profesional y existe académicamente en la red. Ahora le cedo el espacio a mi compañera Yodis. Muchas gracias. Cordial saludo para todos. En esta intervención abordaré el papel de las tecnologías digitales en la transformación de los procesos educativos, centrándome en tres ejes fundamentales. Primero, el Blended Learning como ecosistema multimodal. El Blended Learning no debe entenderse como una simple combinación entre presencialidad y virtualidad, sino como un ecosistema multimodal donde se articulan distintos espacios, tiempos y formas de interacción. Aquí identificamos tres componentes claves. Primero, el nodo virtual o trabajo asincrónico. Permite el aprendizaje autónomo, el uso de recursos adaptativos y el desarrollo de pensamiento reflexivo. El nodo físico o encuentro sincrónico favorece la interacción social, el trabajo colaborativo y la resolución de problemas más complejos. El puente, que se refiere a los datos y retroalimentación, permite identificar patrones de aprendizaje, facilita la toma de decisiones pedagógicas y posibilita las intervenciones tempranas. Desde esta perspectiva, como lo plantean Buscos y Sharma 2020, la tecnología no traslada la clase a una pantalla, sino que se reconfigura el acto educativo en términos de flexibilidad y personalización. El eje número 2 hace referencia a los factores socioemocionales, el motor de la participación. Un aspecto crucial que se plantea aquí es que el aprendizaje no es solo cognitivo, sino profundamente emocional y relacional. El riesgo identificado. Alta tecnología más baja presencia emocional es igual a ansiedad tecnológica, sensación de aislamiento y baja participación. Condición de éxito. Alta tecnología más alta presencia emocional es igual a sentido de pertenencia, comunidad de aprendizaje y participación activa. Esto se relaciona con el concepto de presencia social de Garrison y otros 2000, donde el aprendizaje significativo emerge cuando el estudiante se siente reconocido dentro de una comunidad. Factores claves a mencionar aquí tenemos la empatía docente, la retroalimentación oportuna,
oportuna y el clima de confianza. En este sentido, la motivación no surge de la tecnología, sino del ecosistema afectivo que la rodea. Como eje 3 tenemos la tríada conceptual de la era digital. Aquí se presenta una idea fundamental donde no podemos analizar las TIC de forma aislada, sino a través de tres dimensiones interdependientes. La tecnología, que es el medio o infraestructura. La comunicación hace referencia al proceso, a la interacción y la construcción de significado. La educación, que es el fin, la transformación social. Cuando la tecnología se usa sin propósito pedagógico, pierde su sentido educativo. Alfabetización digital auténtica. No es solo saber usar las herramientas, sino pensar críticamente, comunicar de forma ética y participar activamente en la sociedad digital. Esto se conecta con marcos como DICOMPU-EDU Rederker 2017. A continuación le doy paso a mi compañera. Continuamos con los ecosistemas transversales de enseñanza-aprendizaje en el siglo XXI, entendiendo estos como los diferentes recursos para obtener esta enseñanza-aprendizaje de manera transversal en un ecosistema digital. Entre ellos tenemos el espacio, las herramientas, tenemos las personas y las materias. Para ello necesitamos entre las personas, necesitamos la presencia del docente, la presencia social, la presencia cognitiva de los dos, tanto del estudiante como del docente, y las diferentes herramientas que se utilizan digitales y los espacios para hacerlo. El aprendizaje ocurre en redes distribuidas e interconectadas, o sea que necesitamos un conectivismo. Continuando con la otra diapositiva, vemos la conclusión, que es el reto de las instituciones no es dotar de tecnología, sino cultivar la identidad digital. Y tenemos que saber qué elegimos en la parte digital. Hay bastante información, pero toda la información no sirve. Entonces tenemos que identificarnos con los procesos, con los conocimientos, con los aportes que nos ayuden a crecer. Y aparte, los lazos socioemocionales. Como ustedes saben, em, estudiando de manera digital, de manera a distancia, en un aprendizaje mixto, pues los lazos socioemocionales tienden a menguar. Entonces es importante que en estas clases que sean de manera digital se sienta la presencia emocional. También hay una desmitificación técnica. El dominio instrumental de las herramientas no garantiza el éxito académico ni la permanencia, ¿sí? Porque manejemos las herramientas tecnológicas no nos garantiza que los estudiantes tendrán un éxito académico. Necesitamos de mucha autonomía para ello. La presencia intencional, el aprendizaje mixto es potenciador exclusivamente cuando la presencia docente y social guía la cognición, ¿sí? Cuando hay un proceso bien guiado, aumenta el proceso de cognición, se potencializa. Entonces es importante entender cómo es una presencia intencional de un aprendizaje mixto. Y el siguiente es el nuevo sujeto académico. El éxito en la educación superior depende de formar sujetos críticos, empáticos y dialogamente competentes en el ciberespacio. Como ya lo habíamos dicho, tenemos que aprender a argumentar, los estudiantes deben ser argumentativos, deben ser críticos para poder elegir una identidad digital adecuada. Continuamos con las propuestas accionables para la educación superior. Entre ellas tenemos la evaluación, el currículo, la capacitación docente, las prácticas extracurriculares. La evaluación es muy bueno cuando se le hace los test de conocimientos técnicos para los estudiantes que de nuevo ingreso, pero es muy importante también hacer un test, un diagnóstico de competencias comunicativas digitales, porque esto puede hacer que haya una deserción donde ellos no tengan esas competencias para poder estudiar de manera a distancia o de manera digital. También tenemos el currículo, incorporar transversalmente la enseñanza de la ciberetiqueta académica y la gestión de la huella digital profesional en los planes de estudio. Es muy importante que en los nuevos currículos de la educación superior
se involucren diferentes temas o diferentes materias que tengan que ver con la ciberetiqueta académica y con las huellas digitales. También es importante la capacitación docente, enfocar el programa de formación de profesores en el diseño de estrategias para tutorías afectivas y la presencia socioemocional en línea. Los maestros deben tener conocimiento en las diferentes estrategias digitales, pero también en la parte socioemocional, porque con las clases a distancia o el aprendizaje virtual se ha perdido un poco la parte socioemocional. Continuamos con la práctica extracurricular. Es importante que los estudiantes tengan semilleros de lectura, de escritura, de investigación digital para producir contenido en formatos digitales. Cuando estudiábamos de manera presencial teníamos esos semilleros en los colegios, universidades. Ahora que se estudia de manera digital es importante que no se pierdan estos semilleros de investigación de manera digital. Muchas gracias por su atención.